Emilio Carrera Mendiola, bienvenido a los despachos del poder. Alberto, mil gracias. Sin duda eres un hombre con una trayectoria propia, una profesión, pero al mismo tiempo heredero de un apellido muy importante, de una estirpe, sobre todo de un arquitecto, del arquitecto Vicente Mendiola Quesada, que pues está de fiesta porque hace unos días, el 10 de octubre de 1942, se cumplieron 77 años desde aquella inauguración del 42 de la fuente de la Diana Cazadora, donde tu abuelo Vicente Mendiola fue un protagonista sin duda de lo más importante que ha generado este símbolo de la Ciudad de México. Hablemos a grandes rasgos, ¿quién era tu abuelo? Mi abuelo era un arquitecto, pintor o un pintor arquitecto. Es difícil saber cuál de las dos dominó porque era ambos y eran muy fuertes en ambos temas. Que tenía mucho cariño por México, mucho. Que estaba muy agradecido también con el gobierno por la beca que le otorgó para estudiar arquitectura. Y que era probablemente, sin duda, el experto en colonial, en arquitectura colonial y maestro de muchas generaciones de arquitectos, sobre todo en la UNAM. Emilio, si tuviéramos que dar un listado a la gente que nos está viendo sobre las edificaciones más emblemáticas del arquitecto Mendiola, ¿cuáles protagonizarían ese listado? Mira, yo creo que en Decó tendríamos al Museo de Arte Moderno, que era una estación de policía y bomberos. Aquí de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, muy bonita. Eso es en Decó. La Alianza de Ferrocarrileros, también en Decó. En Guadalajara tenemos el Palacio Municipal, que la mayor parte de la gente cree que es un edificio del siglo XVIII y en realidad es un edificio del siglo XX. Muy bonito, muy adecuado y muy acorde, que era lo que mi abuelo cuidaba mucho, que el edificio se adecuara a su entorno, que respetara el entorno. Porque imagínate haber puesto ahí un edificio de cristal enfrente de la Catedral de Guadalajara junto al Palacio de Gobierno, digamos, del Estado, un edificio del siglo XVIII, no cabía. Tenía que haber un edificio como lo que hizo mi abuelo. Ese tipo digamos, de respeto es lo que él procuró, enseñó siempre y era como digamos, su manera de resolver los temas, respetar el entorno. La Diana Cazadora justamente tiene un estilo en los vasos, en las proporciones, clásico francés, porque en la época, en los 40s, el Paseo de la Reforma estaba dominado por casas de estilo francés. Y la solución a la Diana Cazadora, en la última glorieta del Paseo de la Reforma, que no tenía monumento, la define mi abuelo a una restricción que le impone el presidente de la República, Ávila Camacho. Ávila Camacho les pide resolver el tema sin ninguna visión histórica. O sea, el Paseo de la Reforma tenía ya ahí a Cuauhtémoc, a la Columna de la Independencia, a Colón, etcétera. Y les pide, resuelvan este tema, pero por favor, nada histórico. Cuando hablas en les pide, ¿quiénes son los protagonistas? ¿Por qué Juan lo haces Olaguibel, en plural? Juan Olaguibel y a mi abuelo, Juan Olaguibel, escultor. el escultor, sí. Y Vicente Mendiola el Quesada, arquitecto. el arquitecto. Sí, yo creo, hasta donde yo recuerdo, que es el presidente a Juan Olaguibel, le pide, le da la instrucción de resolver y le dice, vaya usted a ver a Mendiola y con él resuelve el tema. Es decir, que no eran amigos previamente. No, no se conocían. A partir de ese proyecto se genera esta mancuerna. Así es. ¿Y cómo decidieron que fuera la Diana Cazadora y no alguna otra figura? Mi abuelo tenía, bueno, la glorieta está al final del Paseo de la Reforma, enfrente del bosque. La referencia que mi abuelo platica es... Perdón, Emilio, entonces me estás diciendo que la posición actual de la glorieta de la Diana Cazadora no fue la original. No, por supuesto que no. ¿De cuál estás hablando tú? Existía una glorieta en lo que hoy está, digamos, el Monumento Bicentenario, ahí a la entrada de los Leones. Ahí había una glorieta que hoy no existe. Hoy el Paseo de la Reforma tiene una curva, pero en su momento no había el paso a desnivel, que está abajo. Y en la confluencia del Paseo de la Reforma, y no sé exactamente cómo se llama esta avenida, pero es la que cruza por un paseo a desnivel, había una glorieta. Esa glorieta daba al bosque Chapultepec. Y era justamente la que resolvía, digamos, la continuación del Paseo de la Reforma, la parte antigua del Paseo de la Reforma, y esta calle que viene de la zona de La Condesa hacia
digamos, Polanco. No recuerdo el nombre de la calle. Estamos hablando frente a la Puerta de los Leones. Exacto, ¿Cómo se le llama? donde está el monumento La Estela de bicentenario. Luz, que La también Estela le de Luz. llaman, Ahí exacto. había una glorieta. Muy bien, y ahí fue su original ubicación. Sí. Más tarde tuvo una segunda coordenada, que es en Río Ródano, en el Parque Ródano. Más tarde la movieron cuando resolvieron el circuito interior y había ahí un loop para subir. En ese loop, ahí resolvieron poner la Diana Cazadora. Y la pusieron a girar, cosa que no le gustó nada a mi abuelo, a la figura. Posteriormente, ya en su tercera coordenada, es la ubicación actual. Que está en Desde Sevilla. 1992 está en, pues, creo que se llama Río Mississippi, Reforma, Mississippi, ¿verdad? tiene razón, correcto. Sevilla o Mississippi, no recuerdo. Por eso es donde está hoy, en Reforma, en la glorieta, que es, digamos, sería la segunda glorieta de Reforma, del paseo. Es interesante la solución, porque al restringirle la parte histórica, mi abuelo, digamos, en referencia al bosque y a los manantiales, ahí hay un acueducto. Había un acueducto que surtía de agua a la Ciudad de México 300 años o más, desde Chapultepec hasta la fuente de Salto del Agua. Ahí había manantiales. La referencia al agua, al bosque y con la figura de Diana de Poitiers, que es esta amante, digamos, del rey en Francia que cazaba en los bosques de Chambord y esto, es que mi abuelo diseña la fuente por el agua, Diana de Poitiers por el bosque, y es la Diana Cazadora. Es justamente lo que Diana de Poitiers hacía en esos bosques de Chambord y de Chenonceau y todo esto. Emilio, la neta, ¿a quién le debemos la idea de haber bocetado la Diana Cazadora en una servilleta? ¿A mi Juan abuelo. Olaguibel o a Vicente Mendiola? No, mi abuelo tiene, o sea, el creador del concepto de la fuente y la solución es mi abuelo, y lo platica y lo platicaba como en una plática así como la que estamos teniendo, cuando estaban platicando de la restricción y tal del bosque, del agua, de Diana, o sea, bueno, en este caso el bosque, la referencia a Diana, y la solución fue esto. Olaguibel, el acierto que mi abuelo reconocía en Olaguibel era que mi abuelo había planteado que la Diana tirara el arco bien plantada, como se tira un arco, una flecha, ¿no? Sí. Y Olaguibel, digamos, en un interés estético, mueve esta figura y la hace tirar hacia el cielo, y no con las piernas bien soportadas, sino en una posición que no es natural para tirar una flecha, pero que es muy bonita y hace lucir a la figura. Esa aportación de Olaguibel es muy buena, le dio movimiento, digamos, a la figura, y la solución de la fuente en las proporciones, el agua, los vasos y la figura, resultó realmente un monumento muy bonito que se ha convertido en símbolo de la ciudad. En símbolo de la ciudad, y sin embargo tuvo una época de censura cuando la Liga de la Decencia decide ponerle un taparrabo para que no mostrara, digamos, sus partes íntimas, una obra de arte. La esposa del presidente estaba muy molesta, era muy conservadora, y supongo que él también. Bueno, no sé qué tanto él, pero ella sí muy conservadora, y sí mandó ahí ponerle unos calzones. ¿Cómo recuerdas que haya percibido tu abuelo ese agravio a su obra maestra? Mi abuelo era... Mira, se reía un poco del asunto, ¿no? Él llevó la clase de desnudo a arquitectura. Él se escapaba cuando él estudió arquitectura no tomaban clase de desnudo, pero estaba Saturnino Herrán dando en San Carlos desnudo. Y entonces él dice, yo quiero tomar clase con él, permítamelo, por favor. Oiga, pero usted está en arquitectura y esto es para artes plásticas. Sí, pero yo quiero tomar clases con el maestro. Pocos conocen el dato, Emilio, de que además la misma modelo, Elvia Martínez Verdalles, que sirvió para la escultura de la Diana Cazadora, vuelve a posar, o de alguna manera se utiliza su fotografía para la fuente de petróleos que está en Periférico, en la Ciudad de México. Sí. Ella era en ese entonces trabajaba de secretaria en Pemex, en petróleos. Mi abuelo trabajaba en petróleos. Y la había invitado a colaborar en este asunto de la Diana, cosa que mi abuelo platicaba un poco ahí, medio travieso, que le costó mucho trabajo convencerla. Imagínate en los 40s, convencer a una mujer que no era modelo, de que posara desnuda para pues, un par de señores que ellos han de haber tenido cuarentones, y ella 20, más o menos por ahí, menos de 20 tal vez, o por ahí, 20 y tantos. Y no fue fácil, ¿no? Al final del día logró, y comentaba la anécdota de que al principio iba vestida y luego
un poco menos, y luego al final, y acompañada de su mamá, y luego finalmente terminó ya posando desnuda. Y después le invitaron a la Fuente de Petróleos, justamente, es la mismísima modelo. Mi abuelo nunca compartió el dato de quién era, sino hasta que ella lo publicó. 50 años después de haber posado para estas esculturas, lo hace público a través de un libro. Así es, un libro, en algún momento cuando ella está en los 70s, yo creo que orgullosa de su propia figura, y mucha gente había querido, digamos, había afirmado que había sido la modelo. Mi abuelo nunca, jamás dio a la luz a quién había sido, y cuantas veces alguien declaraba que había sido la modelo, pues mi abuelo no decía nada. Emilio, hemos llegado a la recta final de esta conversación y quiero preguntarte, si tuvieras la posibilidad de llevarte alguno de los planos de tu abuelo, de una de sus obras arquitectónicas, para el día después del juicio final, ¿qué plano elegirías? Ah, caray. Hay un monumento que me encanta, que es el Monumento al Maestro, Art Deco, en Toluca, muy bonito. Ese es muy bonito, me encantaría. Por supuesto, la Diana también. La obra Art Deco de mi abuelo es, fíjate, el plafón del salón en el que hoy el presidente da su plática diaria, ese plafón Deco es de mi abuelo. ¿En Palacio Nacional? Así es, donde se da la mañanera, el plafón Deco es de mi abuelo. El Deco es natural a Mendiola, digamos, en los 20s. Emilio Carrera Mendiola, muchas gracias por esta ti, conversación. Alberto, eres muy amable, muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.